en este texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 11, y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el tema de esta mañana se titula productividad. Y veamos que esta palabra la escuchamos diariamente en nuestra vida diaria, en las escuelas, los colegios, institutos, en nuestras empresas, fábricas, en un sinnúmero de lugares. Y la definición que tenemos de esta palabra es, me dice que desde el punto de vista de la economía, la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios es producido por cada factor utilizado. Por ejemplo, el trabajador, el capital que se invierte, el tiempo, la tierra, etcétera, durante un periodo determinado. De este modo, la productividad nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto produce al mes un trabajador? ¿Cuánto produce un empresario? La respuesta bien podría ser la siguiente. Un trabajador produce 30 unidades por mes a 0,25 unidades por hora. Esto es a lo que llamamos productividad. Cuando escuchamos la palabra productividad, muchos de nosotros pensamos en hacer más o menos. La razón es que la productividad es un concepto económico, amado hermano, amado amigo que nos visita en esta mañana. La razón es que la productividad es un concepto económico que indica la relación entre los productos de un sistema y los recursos utilizados en el mismo. Entre más se obtenga y menos se invierta en el sistema, más productivo. Sin embargo, es un error pensar en la productividad personal de manera tan simplista, especialmente la productividad personal cristiana. Los seres humanos no somos un montón de robots diseñados para obtener una mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible. Tú y yo, amado amigo, amado hermano, somos diseñados primeramente para la producción. No somos diseñados primeramente para la producción, sino para la comunión. Entonces, ¿qué es la productividad personal? Diferentes conceptos nos podrán ofrecer diferentes definiciones, pero considerando una cosmovisión bíblica en las cuales más encontramos la que describe y él dice lo siguiente: la productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. La productividad es utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera que podamos. Cuando los cristianos hablamos de productividad, no vamos a utilizar en los problemas. Y con razón, en este libro de la Biblia encontramos muchísima sabiduría sobre cómo vivir para la gloria de Dios. Exhortaciones para trabajar duro, amonestación para los religiosos. Pero nos equivocamos y pensamos que Proverbios es el único lugar de las Escrituras que hablan sobre la productividad. Después de todo, si la productividad cristiana se trata de administrar todos nuestros recursos, nuestras vidas enteras, lo mejor que podemos para pasar que ilumine la manera en que podemos vivir, estará hablando de nuestra productividad. O sea, un texto bíblico que encontremos a Dios, que nos enseñe, que nos demuestre, que nos encamine de cómo podemos lograr una mayor productividad cristiana. Entonces, hay que agarrarlo y administrarlo y ponerlo a trabajar en nuestras vidas. Dice que
principios de productividad aplicados para las empresas. Actualmente, muchas empresas utilizan una amplia y un sinnúmero de habilidades y principios. Veamos, la mayoría de empresas aplican un sinnúmero de estrategias y principios para mejorar la productividad en sus empresas, en sus fábricas. Vamos a mencionar algunos de estos principios. Número uno dice que son eficientes. Piensan en cómo funciona su negocio en la actualidad. Necesitan estar al tanto de los posibles cambios en cuanto al desempeño de sus empleados. Para ello es importante hacer una lista a corto y largo plazo para priorizar las tareas. Otro principio que ellos, y es fundamental para ellos, es que delegan. Delegar implica un riesgo potencial, pero una mayor responsabilidad mejora la moral y la satisfacción laboral de cada una de las personas, de cada uno de los empleados, haciéndoles sentir importantes. Buscan a los empleados que tienen un historial reconocido en un rendimiento en un determinado campo. Así pueden estar seguros que sus empleados van a ejercer las tareas de una mejor manera. Les permiten a sus empleados la oportunidad de ganar liderazgo y habilidades beneficiarias en su compañía y a todo lo que a esta le rodea. Permiten que sus empleados obtengan logros, ya que estos les harán perseguir mayores retos para mejorar ellos y la mejora de la empresa. Establecen objetivos claros y realistas. Un problema común para los propietarios de las empresas, fábricas y un sinnúmero del ámbito del bienes y raíces es no tener una idea clara de las habilidades de los empleados, ni si tienen un alto rendimiento o no. Si sus empleados no están rindiendo al nivel requerido, les ayudan ofreciéndoles objetivos alcanzables en lugar de objetivos poco claros y realistas para cumplir sus expectativas y la de la empresa. Este pequeño paso aumenta su productividad, ya que los empleados tienen un enfoque y objetivos claros con los que pueden trabajar. Otras usan la regla muy famosa que se utiliza en la actualidad, es la regla 80-20. Dice que esta regla, para priorizar sus tareas diarias y aumentar la productividad, el objetivo es que de toda la lista de tareas diarias, al finalizar el 20%, logren el 80% de impacto que pueden generar ese día. Vea qué importante, qué interesante. Con el 20% de las tareas que tengo para el día, yo cumplo prácticamente el 80%. ¿Qué puede generar ese día uno de tarea? El impacto es grande. De 20 a 80 es bastante generoso. Entonces, para alcanzar el mejor resultado, identifican qué tareas tienen mayor impacto para el equipo y centran su atención en ellas. Primero elaboran una lista de todas las actividades que necesitan hacer ese día. Luego determinan cuáles tienen el mayor impacto. Estas tareas pueden ser fáciles de realizar, pero quizás tienen un gran impacto en el resto del equipo, ya que permiten que el proceso siga fluyendo. Y la empresa, con el menor tiempo y menor gasto, incluso en la inversión, tienen un impacto grande en el desempeño de la empresa y el crecimiento de la misma. Pero cuando leímos Romanos capítulo 12, versículo 11, también nos habla una parte donde dice: no perezosos. Y es aquí, vamos a ver el siguiente punto muy importante: la productividad versus la pereza. Y dice que la primera ley del movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Esta es la ley, se aplica a la gente. Mientras que algunos son naturalmente impulsados a contemplar y completar proyectos, otros somos apáticos, requiriendo una motivación extra
para vencer la inercia y empezar a trabajar y ponernos en movimiento. La pereza, siendo un estilo de vida para algunos, es una tentación para todos. Pero la Biblia es clara, amados hermanos, amados amigos, en que ya el Señor ordenó el trabajo para el hombre. La pereza es pecado. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbio capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Incluso a nuestros padres también nos enseñaban ese ejemplo de la hormiga. Trabaja todo el verano. Se van a ver las hormiguitas cargando ahí sus hojitas para que cuando venga el tiempo de escasez, el tiempo de lluvia, que ellas no pueden andar mucho al exterior, no van a tener complicaciones para tener sus alimentos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la pereza, amados amigos, amados hermanos. Los proverbios especialmente están llenos de sabiduría concerniente a la pereza y advertencia a la persona perezosa. Ellos nos dicen que una persona perezosa odia el trabajo. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Proverbio capítulo 21, versículo 25. Otra característica de los perezosos, les encanta dormir. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¡Qué elegancia! Proverbios capítulo 26, versículo 14. Otra característica del perezoso, da excusa. Dice el perezoso, el león anda por el camino, el león está en las calles. Proverbios capítulo 26, versículo 13. Desperdicia todo el tiempo y toda la energía. También es que el negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios capítulo 18, versículo 9. Él cree que es sabio, pero es un tonto. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbio capítulo 26, versículo 16. Ahora, Proverbio también nos dice el final que le espera al perezoso. La mano de los diligentes señorará, mas negligencia será tributaria. Proverbio capítulo 12, versículo 24. Su futuro es sombrío. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios capítulo 20, versículo 4. Veamos cuántos ejemplos y cuánto nos narra la Biblia sobre el perezoso y cuál es su fin. Dice que el mismo también puede llegar a empobrecer. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Proverbio capítulo 13, versículo 4. No hay lugar para la pereza, amado amigo, amado hermano, en la vida de un cristiano. No debe haber lugar para la pereza. A menudo a un nuevo creyente verdaderamente se le enseña: por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Entonces, pero un cristiano no puede volverse haragán si erróneamente cree que Dios no espera fruto de una vida transformada, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vea qué interesante, amados hermanos, amados amigos y hermanos recién convertidos. Dice que es un error de nosotros cuando estamos recién convertidos en creer que Dios no espera frutos de nosotros. Y no es así, porque desde que entramos en la vida cristiana, desde que estamos siguiendo los pasos de Jesús, no somos una nueva criatura, el Señor empieza, quiere que nosotros empecemos a dar frutos para su gloria. Entonces dice que el cristiano no puede volverse haragán, ¿verdad?
Los cristianos no son salvos por obra, sino que muestran su fe mediante sus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, porque como en el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 18 y el 26. La pereza viola un propósito de Dios, las buenas obras. El Señor, sin embargo, da poder a los cristianos para vencer la propensión de la carne a la pereza, al darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En nuestra nueva naturaleza somos motivados a ser diligentes y productivos, por amor a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que nos redimió. También nos dice que nuestra antigua propensión hacia la pereza y todos los demás pecados han sido reemplazados por un deseo de vivir una vida santa. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 28. Estamos convencidos de que nuestra necesidad de proveer para nuestras familias a través de nuestro trabajo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de nuestra casa, las de su casa han negado su fe y es por un incrédulo. Y es peor que un incrédulo, le dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y para otros en la familia de Dios, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, 34 y verso 35. Como cristianos sabemos que nuestros trabajos serán recompensados por nuestro Señor Jesucristo. Si perseveramos en ser diligentes, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, amados hermanos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, capítulo 9, 10. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vea qué interesante, qué importante esto. Nosotros no servimos solamente a los hombres, sino que primeramente el servicio a nuestro Dios. Cuando Dios también, como ejemplo, lavó los pies de sus discípulos. Somos siervos, somos servidores, pero iniciamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra congregación también. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Vea qué importante, qué interesante. La bendición de Dios y su misericordia y su amor, que dice que Él no va a olvidar nuestro trabajo. Y Él va a recompensar, Él va a dar fruto por cada obra que nosotros hagamos hacia los demás. Y primeramente y principalmente nuestra familia espiritual. Los cristianos deben trabajar con la fortaleza de Dios para evangelizar y discipular. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vea qué interesante esta palabra
del apóstol Pablo. Trabajan, pero dice con potencia. Esa palabra suena fuerte, ¿verdad? Potencia, poder. Entonces, con potencia. Aún en el cielo continuará el servicio de los cristianos a Dios, aunque ya abrumados por la maldición. Libres de enfermedad, tristeza y pecado, de pereza, los santos glorificarán al Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y amigos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 y anteriormente Apocalipsis 22, 3. Vea qué interesante. Entonces, la pereza es pecado y vemos el fin que tiene el perezoso. Tenemos el ejemplo que nos muestra Pablo para el trabajo con potencia y con amor hacia la obra. Ahora, veamos un punto muy importante. Punto número 3. Una fiel mayordomía. La productividad, amado amigo, amado hermano, es un llamado. Debemos aprovechar nuestra vida al máximo porque es ahora cuando hay trabajo, hay ciencia, sabiduría. Al morir, todo se acaba. Así que haz todo lo que puedas y hazlo bien. Hay que hacer el trabajo con convicción, con dedicación y con atención. En cada cosa que hagamos debemos dar nuestro mayor esfuerzo, más aún si es para la obra del Señor. Aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para ser productivos. Respecto a esto, Jesús nos enseñó con una parábola muy reveladora y que la hemos escuchado mucho y hemos aprendido de ella. Sobre un hombre que se va de viaje, pero antes de partir, reparte bienes a sus siervos. A uno de ellos le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y al tercer siervo le entregó 1 talento. Demos gracias al Señor por los bienes que nos ha dado para administrar. Vean qué importante, qué interesante esta frase. Nos ha dado para administrar. O sea, todo lo que nosotros tenemos en esta vida, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en todo, son bienes que Dios nos da para que los sepamos administrar, para que seamos administradores, porque no somos dueños de ellos. Entonces demos gracias a Dios para administrar y por las destrezas y las cualidades que nos dio para desarrollarnos en la vida. Vea qué importante también la destreza, habilidades, sabiduría. Todo nos lo ha dado Dios y debemos saberlo administrar. Pero ese agradecimiento no solo debe ser de palabras, sino de acciones, ya que tendremos que darle cuentas de lo que produjimos con lo que nos dio, así como sucedió con estos 3 siervos. 2 de los siervos fueron llamados fieles porque multiplicaron al doble lo que recibieron, lo que significa que se pusieron a trabajar y obtuvieron ganancias. Así que ser fieles al Señor también implica aprovechar todo lo que nos ha dado. Dios ve tu fidelidad a través de lo bueno que haces. A veces se piensa que hablar de producir, de administrar y generar valor es ser materialista, amados hermanos. Pero realmente Dios nos creó con materia y nos rodeó de infinidad de recursos que debemos administrar y aprovechar para el beneficio de todos. Porque luego nos pedirá cuenta de lo bueno que hicimos con sus bendiciones. Al final de nuestra vida tendremos que explicar lo que hicimos con nuestra tierra, con nuestros talentos, incluso con nuestras relaciones. ¿Cómo cuidamos de todo y de todos? ¿De qué forma produjimos y dimos bendición a los demás? Debemos ser siervos como los siervos que duplicaron lo que recibieron, no como el necio que enterró su talento y no hizo nada productivo. Enfocarnos por cumplir nuestra misión como administradores y trabajadores del reino del Señor. El Espíritu de Dios puede llamarnos con gozo por el éxito y el triunfo alcanzados.
Lograr proezas en el nombre del Señor es bueno y correcto, porque nuestro Padre nos dio vida en abundancia para que la aprovecháramos al máximo. Entonces, Él nos dirá como el amo le dijo a los siervos esforzados: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Demostrémosle que somos dignos de su confianza, porque con fe nos esforzamos por producir abundantemente y le entregamos cuentas correctas de lo que hemos hecho en nuestra familia, con nuestras empresas. Hay hermanos que tenemos empresas, tienen empresas, a través de nuestro servicio con los demás. No importa si piensas que has recibido poco o mucho, no te excuses en tus circunstancias o temores, como lo hizo el siervo negligente. Sé fiel haciendo producir lo que tienes y te garantizo, amado, hermano, amigo, que el Señor te dará más. Pero la idea también no es trabajar por interés o verlo de una forma utilitaria, sino con un corazón correcto que desea ser bendecido para compartir lo que recibe y produce. De esta forma, tu diálogo con el Señor será agradable. De lo contrario, recibirás una regañada, como decimos el verbo común, ¿verdad? Por aragán, por egoísta, porque todos somos, absolutamente todos, hemos recibido talentos que podemos aprovechar. Solo depende de cómo lo veas y lo desarrolles. Incluso ese siervo, si nos ponemos a pensar y a meditar bien y analizar, incluso ese siervo necio que acusó a su señor de cosechar donde no había sembrado, había recibido siembra, porque le dieron un talento. Y hay que notar que a todos les dieron según su capacidad. Vea qué interesante. Dios también es tan misericordioso que nos da según nuestras capacidades. Por lo tanto, eres tú quien le pone límite a lo que puedes recibir de Dios. Puedes tomar dos decisiones basadas en la misma información que tenemos. Puedes producir o puedes enterrar. Tú decides, amado hermano. Así que deja los talentos, no seas necio, toma la decisión correcta y ponte a trabajar con lo que tienes. Para aprovechar al máximo las enseñanzas que nos ofrece esta parábola, vale la pena recordar algunos conceptos que se manejan en economía. Y son los siguientes. Dice que hay rentabilidad, riesgo, liquidez. Si queremos obtener rentabilidad, es decir, ganancias, debemos de aprender a tomar riesgos controlados. Óigase bien, riesgos controlados, aunque afecten un poco nuestra liquidez inmediata. Esto es lo que sucede cuando obtenemos un plan de ahorro a plazo fijo, porque no podemos disponer de ese dinero durante un tiempo, pero los intereses que recibimos son más altos. También podemos verlo al invertir en un negocio. Ya. Ya. Tuvimos un tema de conexión, amados hermanos, disculpen. Entonces dice, durante un tiempo, pero los intereses que recibimos son más altos. También podemos verlos al invertir en un negocio, ya que se toman riesgos, nos quedamos sin el dinero en efectivo, pero esperamos obtener ganancias. En la parábola vemos que los siervos productivos obtuvieron una alta rentabilidad, así que seguramente corrieron los riesgos. Al contrario, el siervo que buscó la seguridad de no hacer nada. Su mentalidad no fue de ganar, sino de perder. Y esa es una actitud pasiva, conformista, sin fe, que solo lo hundió. ¿Esa es la actitud que Dios espera de nosotros? Claro que no. Él espera que tengas fe,
que tomes tus talentos y los hagas producir al 100 por 1. Los números no mienten. Así que si analizamos la situación de los 3 siervos, el primero, quien más recibió, también fue quien más produjo. Y para ajustar, le dieron lo que el tercer siervo desaprovechó, porque el negligente se queda sin nada y el esforzado siempre recibe recompensa. Si lo vemos por porcentajes, el tercer siervo recibió 12.5% del total que se repartió, lo cual es bastante, pero tal vez para él no era suficiente. Y esa percepción lo llenó de temor y resentimiento. Deja de compararte con otros. No pierdas tu tiempo en esas subjetividades. Mejor concéntrate en aprovechar lo que Dios te ha dado. Fe, inteligencia, sabiduría y el valor para multiplicar lo que tienes. ¿Qué esperas para ser productivo en todas las áreas de tu vida? ¿Qué esperamos, amados hermanos, amados amigos? Yo le digo a mi esposa que el Señor nos dio 2 hijos por su gracia, por su amor y su misericordia. Ahora nosotros podemos devolverle 2 siervos que le sirven fielmente. Dejemos a un lado la subjetividad de las emociones, del miedo, del menosprecio y aprendamos de la objetividad con la que el Señor nos enseña sobre fe y productividad. Cuídate de ser fiel y hacer producir los talentos que Dios tiene, los talentos que Dios te dio, porque porque no los hay que despreciarlos, para no desperdiciarlos, porque si nosotros desperdiciamos, Dios podría quitarnos y dárselo a alguien que sí quiera aprovecharlos. Recordemos que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, lo que significa que el ser fiel al Señor, la bendición se incrementa. Lo mejor está por venir si demuestras tu fe, tu agradecimiento, tu deseo por ser productivo. He visto muchas personas que temen en envejecer porque dicen que no quieren ser una carga para sus hijos. Pero esa forma de pensar revela falta de fe. Porque si crees en Dios, Dios nos enseña en su palabra, conforme tu vida avanza y te esfuerzas por hacer lo correcto, los años no pasan, sino que son suma de gozo. Vea qué importante. Abramos los ojos y produzcamos en todo sentido sin temor. Sembremos amor, sembremos trabajo, esfuerzo, unidad y nuestros años dorados cosecharemos. ¿Qué cosecharemos? Bienestar. Desechar ese temor a envejecer y di con fe, mis mejores años serán cuando envejezca. Vea qué importante. Punto 2. Anhelemos la abundancia y productividad que Dios nos da. En ocasiones observamos que en nuestra vida hay un área que no es productiva, es decir, que se encuentra estéril. Pasan los días, meses, los años y pareciera que todo está igual. Ahí está estancado, no avanza, sin rastro de que nazca nada o algo nuevo. La salud, la economía, empresas, política, estudios, trabajo y otras áreas siguen ahí en el mismo lugar. Tal vez no han arrancado, quizás iniciaron, pero no crecieron. En la Biblia observamos varios casos de esterilidad en mujeres que recibieron una palabra de Dios que decía que sus vientres serían fuente de bendición. Ellas, a pesar de que eran estériles, confiaron en que el Señor les prometió abundancia y productividad. Abraham, Isaac y Jacob fueron los esposos de estas mujeres que junto a ellos se levantaron y creyeron en la palabra del Señor. Cuando se activaron en fe, las cosas empezaron a cambiar y ocurrió el milagro de la productividad. Ellas fueron fuente de vida y confiaron en Dios.
como hombres y mujeres estamos llamados en prevalecer sobre la escasez, sobre la pobreza, en prevalecer sobre la enfermedad o cualquier situación que se nos presente. Tal vez en algunas ocasiones llegamos a experimentar que puede existir como una pared que nos impide avanzar, que evite el nacimiento de algo nuevo en nuestras vidas, pero dependerá de nosotros derribar esa circunstancia para que comience la prosperidad y abundancia. La fe será un factor determinante para romper con la oposición que tengamos en cualquier área. Dios nos dará la naturaleza, nos dará la fuerza, las estrategias y los recursos para lograr no solamente que nazca algo nuevo y hermoso, sino que sea fructífero, se multiplique y bendiga la vida de millones, porque no solamente es nuestra vida, sino que también va más allá de nuestras vidas. Por ejemplo, debemos anhelar la productividad financiera. No es malo, esforzándonos podemos hacer. La productividad empresarial. ¿Cuántos podemos tener un negocio? Empezando siendo una empresa pyme o somos jóvenes emprendedores. Muchas empresas han empezado así. En la salud, en el amor, en el perdón, en la hermandad, la paz y todo aquello que trae estabilidad para nosotros y nuestras familias. Ahora veamos la productividad en Cristo. A Dios le importa la manera en que utilizamos nuestro tiempo y el resto de nuestros recursos. Cuando desperdiciamos lo que tenemos, no estamos desperdiciando algo nuestro. Estamos desperdiciando el tiempo, energía, dinero, sabiduría y habilidades que le pertenecen a Dios. Vean qué importante, qué interesante esto. No estamos desperdiciando algo que nos pertenezca a nosotros, sino lo que Dios nos da. Algo que le pertenece a Dios porque Él es el dueño de todo en este universo. Nuestro caminar en la productividad será, por supuesto, imperfecto, pero eso no nos debe de desanimar, amados hermanos, amados amigos. No debemos de desanimarnos. Los cristianos podemos confiadamente buscar agradar a Dios con todo lo que tenemos. Jesús vivió una vida perfectamente productiva en nuestro lugar y murió para pagar por la culpa que nos acusa cuando hacemos mal uso de las cosas que Dios nos ha confiado. Imagínense, también lo crucificaron, murió por todo aquello que nosotros mal hacemos, que mal usamos, que mal invertimos. Sigamos a la meta haciendo lo que nos toca, confiando en que en Jesús escucharemos buen siervo y fiel al final de la carrera. Interesante. Y para ir concluyendo, amados hermanos, el mensaje está claro. Los siervos inútiles serán invitados, los siervos útiles serán invitados a disfrutar del gozo del Señor. Los siervos inútiles y malagradecidos enfrentarán las consecuencias de sus malas decisiones. No sé tú, pero yo he decidido esforzarme por demostrar a Dios que agradezco cuanto me ha dado y lo hago producir. Para Dios no hay tarea que valga más que otra. Todos somos importantes. Así que de ahora en adelante, sé el más diligente, amado hermano, amado amigo, el que trabaja horas extras sin exigir en la obra del Señor, porque sabes que tu recompensa no viene de los hombres, sino del Señor. Y Él te dará al ver tu fidelidad. O sea, como decimos, un talento que nos dé, produzcámoslo. Dios no quiere que seamos negligentes, sino diligentes.
Recordemos que en la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres esforzados que fueron probados y recibieron bendición, porque demostraron su fe y ánimo para emprender. Mira a José, quien fue fiel incluso en las peores circunstancias y fue puesto como administrador del reino más poderoso en ese momento. Créelo, tú serás puesto sobre mucho porque demostrarás que eres siervo fiel, honrado y productivo. Amado hermano, amado amigo, oremos para que se multiplique lo que tenemos, dando una generosa ofrenda, como semilla al Señor, bendiciendo nuestras finanzas. Produzcamos todo, desde lo económico, lo material, lo espiritual. Y demos esa ofrenda, démoslo primero a nuestro Señor. Y Él va a bendecir todo en nuestra vida. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Nuestro hermano Manuel con nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice la palabra de Dios: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoge entonces ofrenda. Dice pues la palabra de Dios cada primer día de la semana. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, siempre nos preparamos para participar de este mandamiento de Dios, de la ofrenda, de la santa ofrenda. Pero más que un mandamiento, amados hermanos, debe de ser un acto de amor, un privilegio. Acuérdese que 1 Corintios 13, 2 en adelante, ¿verdad? Dice: y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios, y si todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montaña, pero no tengo amor, no soy nada, dice. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor, amados hermanos, es saber soportar, es ser bondadoso, ser generoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Hoy vamos a participar, ¿verdad?, de la santa ofrenda, pero lo vamos a hacer con amor, con generosidad, porque el Señor dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, con generosidad, en abundancia va a cosechar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón.